En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, espíritu de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús
todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes hacimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: No, durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro de nardo. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes hacimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Y él dijo a ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Díganle el dueño de la casa en donde entre: el maestro manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Preparen allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12, estando a la mesa cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes
uno que está comiendo conmigo me va a entregar. Ellos contestaron, empezaron a preguntarse el uno al otro, ¿soy yo? Él respondió, Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay del que me va a entregar. El Hijo del Hombre más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron, y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó, Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó, Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. pero él insistía, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y empezó a sentir temor y angustia, y les dijo, Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que si era posible se alejara de él aquella hora, y decía, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar una hora? Velen y lloren para que no caigan en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabía qué contestarle. Él les dijo, Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está cerca el traidor. todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es.
Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano, lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iban siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron, pero él soltó la sábana, huyó y escapó desnudo. Condujeron a Jesús a la casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos se presentaban con falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron, nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaban sus testimonios. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús, ¿no tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús contestó, Sí lo soy. Y un día verán como el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando, ¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y decían, Adivina quién fue. Los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo, Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él negó diciendo, Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes, Este es uno de ellos. pero él volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro, Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó un gallo por segunda vez.
Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este les preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles a un preso que pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir un indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblaban las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y repartieron sus ropas, echando suerte para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación que estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: ¡Anda tú, que eres el templo y lo construías en 3 días! ¡Sálvate a ti mismo y baja de la cruz! Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a ti mismo no te puedes salvar. Que es el Mesías, el Rey de Israel,
mensaje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó en un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Veamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos fuimos de todos de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era el Hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todos desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor, y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y, llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver y lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra de Dios. Como ya nos hemos dado cuenta, pues, hoy comienza la Semana Santa, con el Domingo de Ramos. Y si ustedes se dan cuenta, cómo somos los humanos, empezando desde San Pedro, San Judas, San Judas Tadeo, no Judas Iscariote. Judas, como también, siendo amigo de Jesús, él mismo lo traiciona. Como él mismo traiciona a Jesús, vemos y recordamos cómo hoy Domingo de Ramos, todo el mundo o todo el pueblo de Jerusalén lo aclama a Jesús como su rey, lo aclama a Jesús como su salvador, pero no tarda ni una semana cuando ya lo están otra vez crucificando. ¿Por qué les menciono
Pedro y Judas. Vemos aquí que Jesús a ellos los eligió como sus apóstoles. Sin embargo, Judas lo traiciona siendo su amigo. Vemos también cómo Pedro lo niega, cómo el pueblo de Jerusalén lo aclama y 8 días después lo están crucificando. Quiero leerles algo sobre la pasión de Jesucristo, que muchas veces pensamos, me imagino que ustedes vieron la película de la pasión de Cristo. Esta película se queda muy corta a comparación de lo que Jesús sufrió, lo que Jesús hizo por nosotros. Yo se los quería así, explicar así sin leerlo, pero mejor se los voy a leer para que quede mejor explicado y no me falte algún detalle de lo que les quiero decir sobre la pasión de Jesús que hoy comienza con el Domingo de Ramos. Pero que esta pasión de Jesucristo también nos enseñe a reflexionar y a pensar, en verdad, yo que tanto traiciono a Jesús, en verdad confío en Él, en verdad es mi amigo, o muchas veces lo niego con los demás. Por ejemplo, ¿cómo lo negamos? Quiero que levante la mano quien de ustedes, cuando va a un restaurante, hace oración, por ejemplo. ¿Quién de ustedes hace oración cuando van a comer con los chinos o donde sea? ¿Nomás una de 200? ¿Por qué hacemos lo que Judas y lo que Pedro? Lo negamos, nos da pena que diga la gente, mira, es católico, se persinó. Nos da pena persinarnos en el comedor, en el restaurante, porque tenemos vergüenza que nos digan que somos católicos. Hacemos exactamente lo que hizo Pedro, lo negamos a Jesús en ese momento. Por eso les dije, levante la mano quien hace oración cuando va a un restaurante. En primer lugar, pues hay mucha música, ni dejan de escuchar. Todos los restaurantes mexicanos, yo no sé por qué, pues tienen música a todo volumen, como que piensan que a todo mundo nos gusta la música de banda. Y ponen la música como usted va y ni puede uno ni platicar, mucho menos rezar. Bueno, pues aunque sea allí, incline su cabeza, llega a la Señora de la Cruz y dile las gracias por los alimentos que va a consumir, que va a comer. Que no le dé pena decir que Jesús es su Salvador y que Jesús, usted pertenece a la iglesia a la cual Jesús dejó aquí en la tierra. No hagamos lo que Pedro, lo negamos. Usted me puede decir, para mí, a mí me pregunta si no a Jesús, a mí si me pregunta digo que no lo niego. Lo negamos con las actitudes que hacemos. Y una actitud que me he fijado es esa en los restaurantes. Nos da pena, vergüenza, que los demás digan que es católico. Y nos da vergüenza persinarnos por el qué dirán. Esa es una forma de negar a Jesús. Y después de esto que les voy a leer, ojalá, y esto que les digo, nos deje reflexionando un poquito para que vean lo que Jesús hizo por nosotros. Como les dije, se los voy a leer para no perder detalle. A los 33 años, Jesús fue condenado a muerte. En el momento de la crucifixión fue la peor muerte. Solo los peores criminales fueron condenados a ser crucificados. Sin embargo, fue aún más terrible para Jesús. A diferencia de criminales condenados a la muerte por crucifixión, Jesús debería ser predicado en la cruz por sus manos y sus pies. Cada clavo tenía entre 6 y 8 pulgadas de largo. Los clavos fueron incorporados a su muñeca, no en las palmas, como es comúnmente representado. Hay un tendón en la muñeca que se extiende hasta el hombro. Los guardias romanos sabían que cuando los clavos estaban siendo insertados en la muñeca, el tendón se arrancaría y se rompería, forzando a Jesús a usar sus costillas para sostenerse y así
pudiera respirar. Sus dos pies, ellos fueron insertados juntos. Así fue como fue forzado a apoyarse en el único clavo que estaba atado en la cruz y a sus pies. Jesús no pudo apoyarse con sus piernas por el dolor. Así que fue forzado a alternar entre el arco y su espalda. Llevaba sus piernas solo para continuar su respirar. Imagina la lucha, el dolor, el sufrimiento y el coraje que lo soportó. Jesús soportó esta realidad por más de 3 horas. Sí, más de 3 horas. ¿Te imaginas este tipo de sufrimiento? Unos minutos antes de morir, Jesús dejó de sangrar. Simplemente brotaba agua de sus heridas. De imágenes comunes vemos heridas en sus manos y pies, e incluso la herida de la lanza de su costado. Pero nos damos cuenta que sus heridas en realidad fueron hechas en todo su cuerpo por un mazo, conduciendo unas grandes a través de la muñeca, los pies, se superponen y un clavo incluso grande amartillado a través de los arcos. Luego un guardia romano perforando su costado con una lanza. Pero antes de los clavos y de la lanza, Jesús fue azotado. Y como los latigazos fueron tan severos que rompieron la carne de su cuerpo, la paliza tan horrible que recibió en su cara, y hasta su barba se arrancó de su rostro. La corona de espinas incrustada profundamente en su cuero, cabelludo, la mayoría de los hombres no habría sobrevivido a esta tortura. No tenía más sangre No tenía más sangre para sangrar, solo el agua brotaba de sus heridas. El cuerpo humano adulto contiene unos 4.5 litros, un poco más de 1 galón de sangre. Jesús derramó todos los 4.5 litros de su sangre. Tenía 3 clavos insertados en sus extremidades, una corona de espinas sobre su cabeza, y además un soldado romano enterró una lanza en su pecho. Todo esto sin mencionar la humillación que sufrió después de llevar la cruz por casi 2 kilómetros, mientras que la multitud escupía en su cara y le lanzaban piedras. La cruz era de casi 30 kilos de peso, solo para su parte más alta, donde estaban sus manos. Jesús tuvo que soportar estas extremidades para abrir las puertas del cielo, para que puedas entrar gratis,
para que puedas tener acceso gratis al cielo y tener acceso a Dios. Piensa antes de hacer un daño, y si ya lo hiciste, como dice el sacerdote Ángel Espinosa, repara los daños y que Dios te bendiga. Nos ponemos de pie para decir nuestro credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,